El sexo es un tema tabú. Tenemos muy poca información veraz, poca educación al respecto y no solemos tener espacios para hablar de estas cosas con naturalidad. Con familiares no, con amigos poco, con parejas bueno, depende, pero a veces es difícil hablar de experiencias previas. Y la poca visibilidad que se da a este tema es una imagen muy distorsionada y desde luego muy distinta a la vida íntima de muchas personas. Suele ser una imagen muy machista, hipersexual y como extremadamente reglada. Parece que lo normal, entre comillas, es ser heterosexual, ser monógamo, tener un deseo sexual muy alto y constante, tener una frecuencia de interacciones íntimas alta, pongamos entre 2-3 veces a la semana, o esto al menos es lo normal, entre comillas, en mi cabeza. Y si no, hay algo que está mal. Y siento que la realidad de casi nadie es esa, ya no solo de personas neurodivergentes. Así que por eso, y porque es un tema que me habéis pedido bastante, me voy a lanzar en este episodio a hablar de las características neurodivergentes y nuestras experiencias que pueden impactar mucho en nuestra vida sexual. Estás escuchando Ser Divergente, un podcast por Jimena González, neurodivergente, altas capacidades y autista. Si te gusta este programa y quieres apoyarlo, seguir el programa, compartirlo o valorarlo con 5 estrellas realmente ayuda. Este es un tema muy complejo, así que voy a ir tocando algunos factores que pueden afectar a nuestra vida íntima y algunos tips que pueden ser útiles si ese es el factor que nos está dificultando el tema. El primero son las dificultades sensoriales, y es que un encuentro íntimo tiene una cantidad de estímulos sensoriales, tanto visuales, olores, sonidos, táctiles. Y cuando tenemos divergencia en el procesamiento sensorial, esto nos puede desregular muchísimo y obviamente sacarnos de esa experiencia, hacer que no sea nada agradable. Así que si esto te pasa, pues lo primero es ir conociendo tu perfil sensorial, tus preferencias sensoriales, irte adecuando en esos momentos a tus experiencias sensoriales. Puede ayudar quizá, sobre todo en autismo, limitar esas entradas sensoriales, por ejemplo, taparte los ojos, tener intimidad a oscuras, por ejemplo, para limitar la parte de lo visual, o por el contrario, ponerte un poquito de música o ruido blanco para de alguna manera tapar mucha parte de los sonidos y añadir elementos sensoriales agradables, como por ejemplo velitas de olor, geles con sabor, música que te guste, cositas así. El segundo es la dificultad de conectar con otras personas, y es que creo que para nosotros encontrar otras personas con las que fluya, con las que nos entendamos y con las que nos sintamos seguras para comunicar nuestras preferencias, deseos y necesidades y saber que no vamos a ser juzgadas, creo que no es nada sencillo. Y alguna alternativa puede ser conocer personas online, conocer personas por intereses especiales, por ejemplo, si te interesan muchísimo los animales, pues a lo mejor apuntarte a alguna actividad con caballos o con delfines o, no sé, algún taller de entrenar perros o en espacios directamente de personas neurodivergentes. No es que vayas a conectar, obviamente, con todas las personas que tengan tu interés especial o no es que vayas a conectar con todas las personas que tengan tu neurotipo, pero bueno, ya es un filtro que puede facilitar las cosas. El tercer factor es la intensidad emocional. Especialmente en autismo y atención divergente o TDAH se da lo que llamamos la habilidad emocional, y es que sientes las cosas de manera intensísima. Y el sexo ya de por sí puede ser una experiencia muy intensa, entonces cuando tienes la habilidad emocional puede que no tengas la capacidad de exponerte a un estímulo tan fuerte muy frecuentemente, incluso que quizá te tengas que recuperar, aunque sean emociones muy bonitas, puede que te tengas que recuperar y volver a tu estado de regulación. El cuarto factor es la sobreestimulación, porque la cuestión es que personas neurodivergentes vivimos sobreestimuladas muchísimas veces. Nuestro sistema nervioso se siente en un constante estado de alerta, y cuando nuestro sistema nervioso se sobreactiva y activa esta respuesta al estrés, lo que se activa es el sistema nervioso simpático, que es, ante la amenaza, activo todos los mecanismos de lucha o huida. Y en esos mecanismos
no estás en el momento de relax, digiero y en el que existe el impulso sexual. Es decir, si estamos con el sistema nervioso simpático activado, es decir, si estamos estresados, se desactiva el impulso sexual. Entonces aquí, pues el consejo sería incorporar más regulación en tu día a día en la medida de lo posible, adaptar tus entornos, adaptar tus actividades, ir comprendiendo qué te regula y practicarlo diariamente. Por ejemplo, a lo mejor te regula pasar tiempo solo o dar un paseo por la naturaleza o escuchar música. Pues ir incorporando como esas actividades en diferentes momentos de tu día para ir activando ese otro sistema que es el contrario del sistema nervioso simpático, es el parasimpático, que es ese estado en el que se llama en inglés rest and digest, pues en el que se activa la digestión, se activa el descanso y se puede activar el deseo sexual. También puede ayudar mucho a aprender a identificar cuáles son las señales de tu desregulación y también darte compasión en los momentos de crisis, no presionarte, y porque la verdad es que no es tu culpa. El quinto es la necesidad de estimulación. Esto, especialmente en atención divergente, puede haber dificultad para mantener la atención durante el tiempo suficiente de toda la experiencia sexual, porque quizá no haya suficiente estimulación. Y esto no es algo a juzgar, es que las personas con atención divergente necesitan más estimulación y más constante. Algunas maneras de añadir estimulación a esta experiencia puede ser añadir novedad, o sea, probar cosas nuevas, añadir estimulación sensorial con, por ejemplo, música de fondo o con algún juego también. Algunos optan por la cultura kink, de tener encuentros más alternativos que puedan satisfacer esa necesidad de hacer algo nuevo, hacer algo muy estimulante, muy excitante. Y en esto la comunicación con la pareja o con la persona con la que vayas a tener esta experiencia es clave. La sexta es la alexitimia. Y la alexitimia es la dificultad para identificar qué es lo que estás sintiendo y actuar al respecto, expresándolo, por ejemplo. Es muy frecuente en autismo y la cuestión es que se asocia con la evitación de la interacción íntima y también con la sexualidad. Te voy a dejar un artículo y más cositas interesantes en la descripción del podcast por si quieres leer más allá. Y hablando de asexualidad, la 7 es que la población neurodivergente tiene más proporción de personas con diversidad sexual. Especialmente la población autista, pero también se da en TDAH y también se da en altas capacidades. Por ejemplo, el 4,5% de la población general se identifica como homosexual o bisexual. Y entre los autistas es entre el 15 y el 35%, es una proporción muchísimo más grande. En otro estudio, el 69,7% de los autistas y todavía más las mujeres autistas particularmente se identificaban como no heterosexuales, en comparación con el 30% de la población neurotípica. También sucede algo similar con la identidad de género, y es que más proporción de personas autistas se identifican como bigénero, genderqueer, etc. Y en un estudio se observó que las personas transgénero o con diversidad de género eran entre 3 y 6 veces más propensas a ser autistas que las personas cisgénero. En otro estudio, y todos estos los voy a dejar linkados porque hay algunos artículos muy interesantes que no son necesariamente científicos, se observó que entre las personas que acudían a consulta en relación a temas de género había mayor proporción de autistas, que eran un 5,4%, y de TDAH, un 4,8%, que en el grupo de control, que eran un 1,7%. También los niños autistas tienen 7,59 veces más probabilidades de expresar diversidad de género y los niños con TDAH 6,64. Algunos estudios también confirman que hay una mayor tasa de asexualidad entre personas autistas, especialmente entre mujeres. La asexualidad básicamente quiere decir que no tienes un impulso sexual o un deseo sexual, o un deseo de mantener relaciones sexuales para nada, o al menos puede ser bastante bajito, no tiene por qué ser como para nada. Y en otra encuesta, el 30% de las personas autistas reportaron encontrar los encuentros íntimos desagradables. Y también parece que son más frecuentes las relaciones no monógamos, o sea, por ejemplo, de poliamor o tener relaciones abiertas o no tradicionales entre personas autistas y con TDAH.
Y en muchos casos pasa que el género, o sea, ser cisgénero, y la identidad sexual, o sea, ser heterosexual, forman parte de nuestro camuflaje. Y al descubrir que somos neurodivergentes y empezar a cuestionar cuál es la parte que es camuflaje y qué es la parte auténtica, descubrimos, y sea la edad que sea, oh, vaya, no soy heterosexual, resulta que soy asexual, o soy bisexual, o yo soy homosexual, o casarme no va conmigo, ni tampoco tener relaciones monógamas. Y esto es bastante frecuente que forme parte del proceso post-diagnóstico en personas neurodivergentes, y yo lo he visto en bastantes personas a mi alrededor. O a veces sí lo sabíamos, incluso habíamos salido del armario y de hecho no nos habíamos dado cuenta de que somos neurodivergentes porque habíamos explicado esa sensación de diferencia y nuestras rarezas, entre comillas, desde esa identidad, que también es minoritaria. Si tu caso es alguno de estos y te encuentras descubriéndote a ti misma o a ti mismo en la adultez, no es fácil, pero tengo que decir que no estás sola, solo porque hay muchas personas que pasan lo mismo y ojalá que puedas encontrarlas. Y te dejo un artículo en la descripción también con algunas lecturas recomendadas. Hilando con el camuflaje, este es otro tema muy interesante, porque cuando llevamos toda la vida camuflando, adoptamos un patrón de hipervigilancia a los deseos y expectativas externos. Y esto es clave en las relaciones íntimas, porque puede que si has estado camuflando mucho, no sepas qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Te hayas acostumbrado a complacer a la otra persona y estés desconectado de tus señales, de tu propio deseo, de tu propio placer. Incluso hayas terminado en patrones abusivos en las relaciones, que la verdad que es muy frecuente, pero quizás es un tema para otro episodio. Otra característica neurodivergente que influye, y esto me parece crucial, es la evitación de la demanda. Esto es más frecuente en autismo, pero de nuevo, por diferentes motivos y en diferentes niveles, puede estar presente también en otros perfiles. Y he oído relatos específicos de personas con atención divergente que también hablaban de cómo les afectaba esto en sus relaciones íntimas. Y es que cuando tienes evitación de la demanda, tu estrés se dispara cuando sientes una obligación. Así que puede que sientas que tienes que hacerlo, que quizá la otra persona lo está esperando, incluso que cuentes los días desde que lo hicisteis por última vez y te vayas estresando más y vayas sintiendo una presión cada vez más grande de una obligación. Y quizá esa presión es interna, pero ya ni te digo si esa presión viene externamente. Y eso es lo que genera el bloqueo. A mí esto me ha pasado bastante y lo que más me ayuda es sacar el tema, tener la conversación, que la otra persona me diga: no te preocupes, si yo no estaba pensando en eso, no tengo ninguna necesidad de que pase nada, tú tranquila. Y entonces esa presión se relaja y ya me puede surgir de manera natural. Y luego muchas personas neurodivergentes tenemos problemas físicos. El más obvio son los desarreglos hormonales, que son extremadamente frecuentes en mujeres neurodivergentes, como también síndrome de ovario poliquístico, otras enfermedades endocrinas, reproductivas. Y también hay otros problemas como disautonomías, problemas digestivos, dolores de cabeza. Y es que obviamente, aparte de lo hormonal que influye muchísimo en tu líbido, obviamente si no te encuentras bien, no te va a apetecer. Y a todo esto hay que sumarle que a menudo venimos de situaciones de abuso y de abuso sexual, especialmente son súper frecuentes en mujeres autistas. Tenemos trastorno de estrés postraumático complejo y trauma relacional, que te dejo también un par de artículos científicos de libre acceso sobre esto, pero en resumen hay entre el 70 y el 72% de las personas autistas reportan abuso sexual y esta cifra es más alta todavía en mujeres. Y todo esto obviamente va a afectar muchísimo a cómo nos podemos vincular de manera afectiva y de manera sexual con otra persona. Y si este es tu caso, creo que lo más sensato sería buscar atención profesional, buscar ayuda de un terapeuta que te acompañe en esta sanación. Y aquí mi recomendación sería buscar obviamente a alguien con el que puedas conectar y también que esté informado en trauma, que esté informado en neurodivergencia y que tenga experiencia en personas como tú.
Y así como conclusión te diría que sea como sea el sexo para ti en este momento, está bien. Sepas o no con claridad cuál es tu identidad sexual o tu identidad de género o tu forma perfecta de vincularte en relaciones, sepas o no si estás camuflando, tengas más o menos deseo sexual, más o menos historia que sanar, ojalá encuentres formas y personas con las que vivir en este momento esta faceta tuya, sea como sea.